La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. No, bueno, usted ya sabe que en este espacio, desde hace ya casi 10 años, estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina, en donde le mostramos cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? De onda, ¿qué hacen? Mejoran la imagen de políticos, de gobiernos, de empresarios, y logran que usted, bueno, cambie de opinión, los vote, no los vote. Por supuesto, qué interesante la elección del domingo que pasó. Vamos a analizarla aquí con tres expertos, con un par de preguntas, ¿no? Una es si después del triunfo de Macri, en donde prácticamente ganaba en primera vuelta, inesperadamente, donde le sacó una diferencia muy importante al candidato del kirchnerismo, si hay una especie de, llamémosle, reverdecer del optimismo de la oposición y una especie de Cristina todavía no ganó, ¿no? Estaba instalado, el Cristina ya ganó, veremos si esto significa un Cristina todavía no ganó. Pero nos vamos a plantear también una pregunta que tiene que ver con los encuestadores, y es si los encuestadores, bueno, que más desacreditados que en Argentina creo que no están en ningún lugar del mundo, y si quizá el gobierno se está intoxicando con las propias encuestas truchas, dibujadas, por decirlo de alguna forma. Y quédese hasta el final, porque vamos a tocar uno de los temas favoritos de la obra de Maquiavelo, que es la comunicación de los empresarios. Y la pregunta, en un país en donde desde hace muchos años se está alejando de la economía de mercado, se está alejando del mundo económicamente, y los empresarios en general hacen silencio. Mire, le vamos a presentar acá a uno de los poquísimos empresarios que dicen lo que el 99% de los empresarios se callan. Así que quédese en esta hora de Maquiavelo, pero antes un pequeño comentario. El gobierno maneja muy bien su comunicación en algunos aspectos, no en todos, porque si no, obviamente, si no, el domingo pasado hubiese ganado Filmus y no Macri. Uno de los aspectos que maneja muy bien el gobierno es conseguir aliarse, conseguir como aliados, como avales ante la opinión pública a dos públicos fundamentales muy creíbles y muy respetados por la opinión pública, que son los científicos. Ahí está Tecnópolis, y además hay que admitirlo, nunca los científicos cobraron sueldos tan altos como el gobierno como con el kirchnerismo, lo cual me parece una excelente idea. Y el otro público son los artistas, que es una cosa muy rara, porque todos los gobiernos más o menos hacen un poquito de, digámoslo, vamos a decirlo, circo, ¿no? De contratar artistas, y todos esperan que los artistas que uno contrata no hablen mal de uno. Ahora la pregunta es, ¿le sirvió al gobierno que de alguna manera, a mí me dice un amigo, Javier Furgan, que es más o menos como el maquiavelito de los artistas, el número uno de los maquiavelos de los artistas, que también los tienen, que en realidad los artistas kirchneristas tipo Florencia Peña, bueno, por supuesto, Fito Páez, iba a decir Pito Páez, por ejemplo, Vicentico, que lo hacen por convicción, que no es por la plata. Bueno, no sé si será o no será por la plata, lo cierto es que en aquel show del Bicentenario Fito Páez cobró casi 800.000 pesos, ¿no? Pero también nadie recuerda, ¿no? Acá lo tenemos a Fito Páez y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, Fito Páez, y la tristemente famosa columna en Página 12, en donde dijo que, bueno, que los porteños que no votaron por Filmus le daban asco, o sea que la mitad de los porteños, la mitad de la ciudad de Buenos Aires le daba asco, pobre Fito, ¿no? Se tendrá que volver a Rosario, quizá, donde ahí, claro, votan al socialismo, tampoco votan al kirchnerismo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que también Vicentico, frente a los jóvenes, dijo algo así, les advirtió, cuidado, ¿no? ¿Cómo les había dicho? Algo así como, hay un tiburón que se acecha y los va a comer, que es Macri,
¿no? Y claro, todos aplaudieron y muchos pensaron, esta es la estrategia para convencer a la juventud, con un Fito Páez, con un Vicentico y tantos otros artistas, Florencia Peña, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta que hay que hacerse, ¿funcionó esa estrategia de comunicación o no funcionó? ¿No funcionaron como una especie de salvavidas de plomo? Quédese en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Quick Food Murfreak. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. Estamos por el campo. Somos una agroindustria que trabaja por una agricultura responsable. Producimos urea granulada y comercializamos todos los nutrientes que la tierra necesita. Profértil, nutrientes para el campo. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar a donde llegan los sueños. Ioma. Cuida tu familia bien de cerca. Buenos Aires, la provincia. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? La pregunta si funcionó como estrategia de comunicación esto de los artistas para convencer sobre todo a la juventud de votar por el kirchnerismo o contra Macri, porque en general la cosa es contra, y si hay un reverdecer de un cierto optimismo de la oposición después de este contundente triunfo de Macri. Aclaramos, este programa está grabado, todavía se supone que va a haber segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, no sé para qué, pero bueno, estamos con Felipe Noguera, que el hombre es encuestador, analista político, asesor de muchos políticos, trabajó en toda América Latina. Lo tenemos a Gabriel Dreyfus, es, digamos, uno de mis publicitarios políticos favoritos, porque además el hombre, además de que le gusta la publicidad política, es político. Y lo tenemos a José María Rodríguez Aráchaga, bueno, el hombre también es asesor de políticos, pero en materia de oratoria, ¿no? Empiezo por vos, José María. Dale. ¿Cómo lo viste a Filmus? No lo tenemos, a ver, ¿tenemos alguna imagen de Filmus? ¿Cómo lo viste a Filmus esta vez en su, digamos, el discurso de derrota, que dicen que en una elección de doble vuelta el discurso de derrota es fundamental para ver si podés remontar, ¿no? Todo discurso de derrota o de victoria, vos el día que se termina la votación, empezás a trabajar para la votación siguiente o abandonás la política. El caso concreto de abandonar bueno, podés abandonar la contienda y seguir. El ejemplo concreto es, ¿se acuerdan de Domingo Cavallo cuando fue la elección de... Patético, sí. Cavallo vociferando, gritándole a Ibarra partisano. Palabra que recordaba solo Cavallo. Solo Cavallo, sí, sí. Pero ese día se garantizó no tener más futuro político. Se arruinó ahí mismo. Y era muy triste ver la imagen, el video con Vélez al lado. Vélez al lado agarrándose la cabeza. Claro, y a medida que iba gritando Cavallo, Vélez iba corriendo. Sí. Iba corriendo y terminó fuera de cuadro. Bueno, lo de Filmus estuvo a 5 minutos de lo de Cavallo, a 10 te diría, pero no estuvo muy lejos. Estuvo más moderado, estuvo muy lejos tampoco del Kirchner, de perdimos por poquito. Bueno, él presentó, dijo, en el fondo es un triunfo porque sacamos más votos que en la primera vuelta del 2007, lo cual es cierto. A ver, salvedad. A mí me gusta trabajar con el diario del domingo porque con el de lunes es fácil. Nosotros cuando lo pusieron de candidato dijimos que era un mal candidato y que ya había perdido 2 veces con Macri y que era una muy mala apuesta poner ahí que ya había perdido para que pierda de nuevo. Bueno, pero la alternativa de Vudú me parece que en las encuestas medía peor. No sé, a ver qué opina. ¿Cómo lo veían a Vudú? Yo te voy a decir una cosa que no es una opinión. Esto es un hecho. Voto más, voto menos. Lo que sacó Macri y lo que sacó Filmus es exactamente igual que lo que sacaron hace 4 años. Sí, claro. Si hubo una pequeña diferencia es porque Tellerman venía del gobierno y sacó más que Pino Solanas. Exactamente. Es muy cierto eso. Tellerman había sacado 20%, Pino 12%. Sí. Pero porque Tellerman venía del gobierno. La segunda es que más allá de las estrategias de campaña, si las hubiera, de la creatividad o no, los que hicieron más publicidad ética, entre comillas, que es la que pagan ellos, hay que ver dónde vienen los fondos, y no ética, que es la que pagamos nosotros,
o sea, Macri, con la paga y con la de la ciudad, y Filmus, con la paga y con la de la nación, fueron las que sacaron prácticamente el 80% de los votos. O sea, entonces, a ver si te entiendo bien, hay que hacer mucha publicidad y se gana. Hay que entender bien, la democracia, y acá voy a parecer marxista, pero en todo caso soy marxista para el otro lado, la democracia burguesa es de las que tienen guita. Lo demás es todo mentira. Ahí se me ríe Felipe Noguera. Y no, sí es así. Igual te lo podría discutir un segundito, porque en la elección pasada el gasto más grande de campaña fue el de Tellerman y fue el que salió tercero. Bueno, pero el gobierno Y había había hecho un Mirá. gasto en campaña que creo que era Bueno, más grande que pero el la otro. performance de Tellerman, dentro de todo, en ese momento había llegado a un 20% y esta vez fue muy triste, fue de 2 puntos nada más. Mira, yo creo que para entender cualquier campaña hay que ir un poquito atrás y ver un poco la estructura detrás de esa campaña, ¿sí? O sea, tenemos una ciudad donde Macri es muy popular y donde Cristina, por momentos, es muy popular. Ese era el punto de partida Cristina de también la es muy campaña. popular. Exacto. ¿Es cierto que Entonces, existe, perdóname, existe el votante de Macri y Cristina Todavía no, simultáneamente? porque todavía nadie votó por Cristina. Los votantes existen cuando votan, digamos. Hoy pueden tener una intención de voto. Pero en la ¿no? teoría, exacto, en esa En la intención. teoría, en tu cabeza puede existir, después veremos en la práctica si existe o no. Pero a lo que voy es que empieza la campaña y empieza de alguna manera con Macri y Cristina, pero en un momento se van todos de la capital. Macri iba a ser candidato a presidente, Pino Solanas también, Filmus no iba a ser candidato. O sea, esta campaña se rearma en los últimos 2 meses. En esos 2 meses, yo creo que Macri hace una campaña bien, prolija, estratégica, sigue una cierta disciplina, él le hace caso a su asesor y el Frente para la Victoria da la imagen de que no se termina de decidir, que si Vudú, que si Filmus, lo ponen a Filmus casi para perder. Además fue una elección por descarte. De mala gana, exactamente. Trascendió demasiado que el candidato favorito de Cristina, obviamente que fue favorito porque hoy es el candidato a vicepresidente, era Vudú. Y que lo ponen a Filmus porque no daba Vudú. Que redondee todo esto un poquito. Yo creo que hay un par de conclusiones para el resto, para lo que viene por delante, ¿no? Primero, las campañas importan. O sea, se puede hacer campaña mejor o peor. Entonces, que todo el mundo ponga atención, digamos, que si hago una buena campaña puedo subir 5 puntos, como subió Macri, digamos, si uno hace un seguimiento, ¿no? Y si uno hace una mala campaña puede perder 10 puntos, como Solanas, que se fue a la Nación, que volvió y que no volvió a encontrar su espacio, ¿sí? Una segunda lección es que el clima de opinión que habían generado, que gana Cristina y que yo, no es cierto. O sea que de alguna manera empieza de vuelta. Pero ese clima de gana Cristina puede haber favorecido la enorme polarización, porque muchos dicen esto ya fue una segunda vuelta, porque si vas mirás, salvo Pino, que sacó 12%, los demás, pobre Castrilli, recordemos, pobre Gabriel Dreyfus asesoró a un Castrilli que no sacó ni 2%, López Murphy no sacó ni 2%. Ni 1%, además era sabido, que si yo lo sabía. Sí, claro. Y incluso el radicalismo, bueno, con Ivana Giudici, 2%, en fin, fue como una segunda vuelta. Sí, ahora, acá se dijo una cosa muy importante, y es la manera en que el candidato reacciona a la elección. Y no solo el candidato, no solo Filmus, sino obviamente Fito Páez, el propio gobierno, el silencio de Cristina, etc. Yo creo que hubo, durante varios días, después lo empezaron a tratar de corregir, una reacción poco inteligente, digamos, para ellos, poco muy estratégica. Enojada, muy enojada. Y muy la pregunta malhumorada que yo me hago ahí es, esta especie de vínculo que logra crear Cristina con el electorado nacional después del fallecimiento de su marido, donde ella de alguna manera tenía un contacto, un vínculo, ¿se rompe? ¿Se rompió? ¿Ya no le creen? ¿Está herido? Esa pregunta capacidad? Te la haría yo a vos, Felipe Noguera. ¿Se rompe o no se rompe ese vínculo? Es eterno. Yo creo que hoy está en duda. Me da la sensación de que hay gente en el gobierno que se está dando cuenta de eso, que está empezando a pedalear para atrás para ver cómo rearma la cosa, y hay otros que siguen caminando hacia el precipicio. ¿Hay pide pista? Sí, te decía, hace 2 meses, en este programa casualmente, fuimos los primeros, justamente a raíz de la discusión que se armó acá, en hacer un análisis que no se había hecho hasta el momento, y es que el mito de que Cristina ya ganó era fomentado porque todavía faltaban los resultados, o sea, era ya ganó en teoría. Y que cuando viniera la seguidilla de Capital, Santa Fe, Córdoba, ese mito se iba a derrumbar por su propio peso. Porque en Capital iba a perder, en Córdoba obviamente va a perder. Bueno, no hay candidato propio. Tuvo un par de elecciones muy positivas, inesperado triunfo de Cristina en Catamarca. Pero fíjate, no ganó nunca. En Catamarca lo compró Asadi. En Chubut hizo una doble vuelta y después compró al gobernador electo.
Sí, eso, pero fue a posteriori, digamos. A posteriori de perder. Perdió. Había comprado primero al candidato al otro candidato a gobernador, porque era un dasnevista puro, el Iseche. Seguro. Perdió por paliza en Buenos Aires, porque es una verdadera paliza, porque no es que Macri sacó el 50, es que Filmus sacó el 23 y que Cabandier sacó la mitad. Fue una muy mala elección. Fue una paliza. Está bien que es el diario del lunes, pero yo estoy seguro que Vudú sacaba menos votos que Filmus. Va a perder, obviamente, en Córdoba. Bueno, en Córdoba no tiene candidato, así que ni pierde ni gana, pero ni va a perder, participa. Sí, perder en Santa Fe, perder obviamente en la ciudad de Rosario. Entonces yo les pediría al revés. Y en la provincia de Buenos Aires va a ganar Scioli, pero no Cristina. Entonces yo les voy a hacer haría al revés la pregunta. Perdón la palabra, ¿no? ¿Cómo mierda va a ganar? Y otra cosa. Bueno, entonces hay como una corriente de... Yo escucho... No, pero el problema es el otro lado. El problema es el otro lado. Una pregunta técnica la tuya. Sí, el problema es el otro lado. ¿Cuándo empieza la campaña electoral de la oposición? ¿Cuándo empieza la oposición? ¿Cuándo Duhalde se va a dar cuenta alguna vez en su vida que la comunicación tiene importancia y que no puede ser boletas violetas y verdes? ¿Cuándo Alfonsín se va a dar cuenta que hizo una papeleta radical? Habría nada más que poner una cintita celeste. Violeta y verde, qué horror. Sí, porque el radicalismo tiene el 25% de los votos a lo sumo. Si quería más votos, una liñita celeste. Hay tantas cosas que parecen tan pelotudas y que desconocen que uno se pregunta, ¿y les va a dar para ganar? Bueno, acá surge una fecha interesante, que es el 14 de agosto. Ahí va mi pregunta. Porque ahí está la pregunta. Si el 14 de agosto, si es que la hay, porque dicen que esa elección a Cristina no le conviene. Bueno, si no la hay, tiene que haber un hoyazo popular en la calle. Ya sé que no le conviene, sí, pero ahora la tienen que hacer. Bueno, pero supongamos que la hagan. La teoría es, de esa, matemáticamente va a salir un segundo, ¿no? O sea, como sea, hay un segundo. Espero que salga un segundo y que no Alfonsín y Duhalde Si le creemos, por ejemplo, a lo que vino diciendo Duhalde, Alfonsín, hasta Lilita incluso, cosa que me sorprendió. Lilita cambió mucho, ¿eh? Cambió mucho, y eso es un dato, que todos, o casi todos, no sé si todos, pero muchos de la oposición iban a terminar en la primera vuelta, y esta es la novedad, en la primera vuelta apoyando a ese segundo para forzarla a Cristina a una segunda vuelta. Yo creo que aunque no lleguen a ese acuerdo, la interna esta del 14 de agosto va a ser una especie de pre-primera vuelta. Entonces, la interna la plantea el kirchnerismo después de perder la elección del 2009, que salen terceros. O sea, le va muy mal en la última elección nacional. Por eso de que ya ganó hay que ver. Lo último que supimos es que salieron terceros. Hacen este cambio en el sistema electoral ¿para qué? Para mantener dividida a la oposición diciendo, van a tener que ir a internas. ¿Qué hace la oposición? Cada uno de ellos dice, yo no voy a internas, sino que tengo mi candidato. Y entonces esta interna se convierte en una pre-primera vuelta, una especie de interna de la oposición, porque hay que ir a votar, es obligatorio, y ellos tienen que conseguir su 1,5% a nivel nacional y para presentar diputados en cada uno de los distritos. Entonces, el 15 de agosto para mí se convierte hoy en un día clave, no, el 15, en un día clave de la política argentina. O sea, la matemática que se haga el día después, cuando empiecen a hacer cuentas y cómo te fue y en qué provincia y dónde llevas diputados y dónde no, etcétera, yo creo que va a ser muy interesante. Para terminar, puede pasar que si Cristina hace una muy buena elección el 14 de agosto, que entonces eso va a contribuir a aglutinar por susto el voto opositor en contra de Cristina. Y si hace una mala elección también. Y si hace una si hace una mala elección, hay un solo riesgo, que Alfonsín y Duhalde empaten. Ese es mi miedo. Bueno, pero no existe el empate. Existe el empate. Uno saca un 20, el otro un 18, uno saca un 24, el otro un 19. Pero hay uno que sacó 20. Estamos fritos. Ahí estamos fritos, los que queremos que se vaya Cristina, porque ninguno se baja. Bueno, pero nadie se va a bajar, lo dijo Duhalde, ellos tienen un montón de concejales, intendentes colgados de la boleta. Pero no es bajarse, es andá vos de presidente, yo voy con mis listas. Ya sé, lo que dice Gabriel es más o menos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, con Silvana Giudici, candidata radical, que en realidad prácticamente Alfonsín dijo, esta es mi candidata, voten a Macri. Duhalde con, ¿cómo se llama el economista que puso, que ya nadie se acuerda? Todesca, que dijo, este es mi candidato, voten a Macri. No, ni siquiera dijo voten a Macri, es el único que puede decir Macri es mío sin haberlo dicho. Ahora, ¿para qué lo puso a Todesca y lo jodió a Castrilli, que era el de Danner? ¡Ey, pobre! No, pero realmente pasan cosas que nos echan. Lo que sí te quiero decir es, ¿cuánto va a sacar Cristina?
el 35. Bueno, acá Eso está no grabado. te quepa la menor duda. Está grabado la hora de Maquiavelo. La cuestión además, es cómo está salen subida a nosotros. YouTube. Muchas gracias, José María Rodríguez Aráchaga. Muchas gracias, Gabriel Dreyfus. Le voy a pedir a Felipe Noguera que se quede para hablar de la comunicación empresaria cuando viene, ahora después del corte. La hora de Maquiavelo. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Seguimos en la hora de Maquiavelo. Uno de nuestros temas fundamentales es la comunicación de los empresarios, o en el caso de la Argentina, el título sería la incomunicación de los empresarios. Venimos diciendo desde hace, bueno, podemos decirlo con exactitud, 8 años, que dependerá y depende de los empresarios que difundan los valores de la economía de mercado. ¿Vio? Esos valores que han hecho grandes a unos cuantos países, por más que ahora nos digan, no, pero están en crisis, y también entraron en crisis, y viste, le bajan la calificación de la deuda a Estados Unidos, y Grecia entra en default. Y esos países, aún entrando en crisis, tienen más desarrollo, han combatido la pobreza, han logrado muchísimo más bienestar para sus sociedades que lo que ha logrado la Argentina, si uno, por supuesto, no le cree al INDEC. Entonces, ¿de quién depende de que se comunique a la sociedad la economía de mercado y que la gente entienda de que no se puede salir de ahí y que lo que tiene la Argentina es algo muy distinto? Los protagonistas de esa economía, que son los empresarios. ¿Y por qué no lo hacen? Mire, bueno, no lo presento a Felipe Noguera, sigue con nosotros. El hombre es, le digo por qué, porque el hombre es un experto en trabajar el tema de la imagen de los empresarios en la opinión pública. Y tenemos el honor de tenerlo a Luis Ramos. Luis Ramos es el famoso LJ Ramos, alias Dino Ramos, un empresario, el principal broker inmobiliario de la Argentina, que tiene una peculiaridad. Es el único empresario de la Argentina que dice exactamente lo mismo que dicen los empresarios en el asado los domingos, pero cuando se acerca el micrófono cambian de discurso. Gracias por venir, Luis. ¿Y cómo ves el empresariado ahora después del triunfo de Macri? ¿Van a empezar a hablar? Porque yo recuerdo un datito. La actitud de los empresarios es, por ejemplo, cuando Techint, por ejemplo, como hacen todas las grandes empresas en el mundo, decidió, por ejemplo, ayudar a uno de los candidatos radicales, Sanz, el gobierno generó una ley para violar una ley, un decreto, cuando se estatizaron las AFJP, de que no iba a intervenir en las empresas. Para intervenir no en todas las empresas necesariamente, sino en Techint para vengarse. ¿Los empresarios qué hacen en esos casos? Se callan la boca. Desgraciadamente sí, yo creo que es así, o sea, es exactamente como decís vos. Yo creo que los empresarios se callan la boca porque siempre tienen algo que esconder, digamos, ¿no? Yo creo que en definitiva es eso, o por intereses. Acá hay muchos empresarios que despotrican, pero por otro lado se llenan los bolsillos con todo este modelo, que de modelo no tiene nada, ¿no? Con todo este modelo económico, digamos, ¿no? Que... Ahora, vos los ves cuando se prende el micrófono y hablan maravillas del modelo, por lo menos no hablan lo mismo que dicen en el asado. ¿Que lo hacen con convicción? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que todo este modelo está basado en una corrupción que ya está enquistada en todo, en toda la gente, en nosotros,
nos parece un hecho normal y natural lo que está pasando en este país. La verdad que, y yo insisto siempre con mi mismo tema y que me da vueltas en la cabeza y no me deja dormir, ¿no? El famoso enriquecimiento, que yo diría hasta no sé si ilícito o ilícito, porque todavía no me lo pudieron decir. ¿Cómo puede ser que un matrimonio Kirchner, como con los años que estuvieron en el gobierno, hayan hecho la fortuna, pero la fortuna que tienen estos señores y que nunca hayan rendido cuenta, ni de dónde salieron, no hicieron una declaración jurada de dónde provienen los fondos? Hoy vas a hacer una operación inmobiliaria, te dicen dónde está el origen de los fondos, dónde salió Sí, esto, hay como una especie de persecución del Estado a la actividad privada, donde cualquiera que va a comprar $100 le hacen firmar no sé qué cosa. Pero vos ves acá que le investiguen a un señor como Moyano, no, a un señor como Cristóbal López, vos has escuchado, pero a lo mejor yo no la vi. Ahí está tomando el capítulo de los empresarios que sí son kirchneristas, obviamente que Cristóbal López es kirchnerista fanático. Bueno, claro, pero son kirchneristas fanáticos, pero está todo basado en la corrupción, hay enquistado toda una mafia, diría yo, que está toda intercomunicada, digamos, porque ahora, estoy seguro que todos tienen algo que ver. Ahora, en ese yo tema, quisiera ¿no? agregar ahí una cosa. Por ahí es fácil decir, bueno, que hay un empresario que habla y otros que no, pero la realidad no es que hay uno que habla, hay uno que habla y 200 que se callan. Okay. Uno tendría que decir, bueno, científicamente, digamos, ¿cuál es la explicación de esto? Si todos se comportan de esta manera, ¿cuál es la explicación? Una de las explicaciones es que cada uno de ellos, hablando individualmente, lo que puede hacer es sentirse bien con su conciencia, expresar lo que cree, etcétera, pero no va a tener... No solo es por el tema de lo que le pueda pasar, sino digo, ¿qué logro con esto? Después del ejemplo de Techint, de la venganza del gobierno por haber apoyado a un candidato opositor, es un ejemplo que a los empresarios, digamos, les infunde miedo. Bueno, pero yo digo que además de eso, además del miedo, está el tema de, bueno, ¿qué es lo que logro? La eficiencia, digamos, que es una cosa que preocupa a los empresarios. Y si yo quisiera pasar un mensaje positivo, eficiente, digamos, en este programa, si hay algún empresario escuchando, es que si los empresarios quieren lograr algo, no tienen que hacerlo de a uno. Tienen que hacerlo de manera organizada, en grupos, en gremios, poniendo reglas entre ellos. Ahí tocaste el punto esto es lo que ha tenido éxito en algunos países. ¿Cómo ves yo te pregunté, Luis, ¿cómo ves a los empresarios? ¿Cómo ves a las cámaras que tendrían que ser, o las instituciones empresarias, la UIA, la AEA, IDEA, en fin, ¿cómo las ves asumiendo ese rol? Y yo creo que todas esas cámaras están ocupadas por distintos tipos de empresarios, aquellos que tienen determinadas prebendas del gobierno y los que no la tienen, en definitiva. Y lo que funciona son los que la tienen, los que tienen prebendas del gobierno y que tienen el campo libre para hacer y se están llenando de plata, ¿sí? Yo creo que ellos tienen mucho más posibilidades de ser escuchados que los que no tienen ni hay un caso exitoso. Felipe, ¿no? O sea, pero... vamos a explicarle a la gente cómo, digo porque si usted nos seguía a la medianoche, ahora que vamos a las 10 ya lo sabe, pero hay mucha gente que nos sigue ahora a las 10 de la noche, no les queda más remedio porque ese es el horario. ¿Cómo funciona la hora de Maquiavelo? Sigue online, termina aquí en Metro, sigue online, aquí tiene a la izquierda este programa para repasar, se lo recomiendo, y a la derecha esta charla que vamos a hacer con Luis Ramos, el único empresario que dice lo que piensa cuando se prenden los micrófonos y lo dice como lo piensa, sin vueltas, y con Felipe Noguera, que va a ser imperdible porque nos va a explicar Felipe Noguera cómo hizo en otros países, se me ocurre Guatemala, se me ocurre Perú, por ejemplo, para trabajar sobre la opinión pública, y me contaba, yo le anticipo, nos va a contar cómo hizo en Perú para que el empresariado cambie un poco la opinión pública de manera tal que Ollanta Humala, el líder, se supone chavista, hoy no tan chavista, que ganó y que va a ser presidente dentro de unos días, se modere y respete a las empresas. Vamos a ver si lo va a cumplir, pero por lo menos en el discurso lo hizo. Así que seguimos con Felipe Noguera y con Luis Ramos, y yo le digo, mire, como siempre, ¿no? Como se lo digo desde hace casi 10 años, mire, la realidad está ahí. Algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo. Aquí por Metro, los domingos a las 22, y después usted va corriendo, no sé, a la PC, a la iPad, a la notebook, y sigue online. Chao.